Me llamo Luisa, y hace 70 años que nací y crecí en Barcelona, donde pasé mis días entre el bullicio de sus callejuelas y el susurro constante del mar Mediterráneo. Toda mi vida la he dedicado a la medicina, pero no desde el modesto asiento de una enfermera, sino en la posición de jefa de un departamento de cirugía en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Durante más de 4 décadas, mi nombre resonó en los pasillos, asociado a intervenciones quirúrgicas complicadas y decisiones que marcaban la línea entre la vida y la muerte. Cada día era un desafío, un rompecabezas que requería precisión, destreza y un temple de acero. Ahora, con el hospital y las jornadas maratónicas detrás de mí, disfruto del tiempo que tengo en esta etapa que llaman la tercera edad. Para algunos, este periodo es sinónimo de retiro, de ceder a la monotonía de los días que se repiten en una secuencia tranquila y predecible. Pero para mí, retirarme no significaba renunciar a la pasión por la vida. Ahora, en lugar de bisturís y monitores de constantes vitales, mis herramientas son mapas, guías de viaje y una maleta que siempre está lista para ser llenada. Mi esposo, Santiago, representa el polo opuesto de mi esencia. Es un hombre de 75 años con un porte que refleja la solidez de su carácter. Siempre fue un profesor universitario, amante de los libros, de la calma y de los amaneceres que contemplaba con una taza de café en mano. Si algo le apasionaba fuera de casa, era la pesca, una afición que nunca entendí. La pesca me resultaba la encarnación de lo tedioso. Horas de espera, de silencio, de un vaivén sin sorpresas. Pero Santiago encontraba en esa quietud un refugio, mientras que yo ansiaba la tormenta de lo desconocido. «Luisa, ¿por qué no puedes quedarte quieta?», me preguntó una vez con esa sonrisa de resignación que se había vuelto su aliada en los últimos años. «Porque mi alma no nació para la quietud, Santiago. No puedo pasar mis días esperando a que algo ocurra», respondí, mientras mis ojos se perdían en el horizonte, como si las respuestas se encontraran más allá del azul del mar. Últimamente, las calles de Barcelona, a pesar de su encanto, ya no me bastaban. Mis pasos reclamaban nuevos destinos, lugares que susurraran leyendas y secretos en idiomas que no conocía. Y fue así como, una tarde, al hojear una vieja revista de viajes, mis ojos se detuvieron en una imagen que me hizo contener la respiración. Madagascar. Los árboles de baobab, con sus formas peculiares y su aire de guardianes antiguos, parecían llamarme. Lémures con ojos curiosos y una naturaleza que prometía aventuras. Mi corazón, ese que durante años había bombeado con un ritmo exigente y frío en los quirófanos, latió con fuerza por un deseo más simple y más humano. Cuando le propuse a Santiago la idea de un viaje a Madagascar, su reacción fue tan predecible como la salida del sol. «¿Madagascar? ¿Estás bromeando, Luisa? Es un viaje largo, incómodo y demasiado caluroso», dijo mientras levantaba una ceja sin apartar la vista del periódico que leía. «¿Y qué importa? ¿Desde cuándo la comodidad ha sido una prioridad para mí?», répliques de preocupación y resignación. «Luisa, no me malinterpretes, pero estamos en una etapa de la vida en la que no necesitamos esos extremos. Yo prefiero quedarme en casa con mi pesca y mis libros», añadió con un tono tan pausado que me exasperaba. «Pues yo», no dije cortante. «No puedo aceptar que creas que porque hemos vivido más de 70 años, hemos dejado de tener derecho a sentir, a explorar, a sorprendernos». El silencio que se instaló entre nosotros fue tan denso que podía cortarse con un bisturí. Santiago, que tantas veces había presenciado mis discursos apasionados, sabía que había perdido esa conversación antes de comenzarla. Su amor por mí era tan profundo que, aunque no comprendía del todo mi necesidad de movimiento, nunca me había detenido. «Haz lo que creas mejor, Luisa»,
dijo al fin. Pero había un temblor en su voz que me hizo sentir un pequeño nudo en la garganta. Solo prométeme que tendrás cuidado. Siempre lo tengo, Santiago, y te lo prometo. Respondí, acercándome para acariciar su mejilla, donde las arrugas narraban la historia de su paciencia y ternura. Esa noche, mientras Barcelona se vestía de luces y sombras, me senté en la terraza y dejé que la brisa fresca me acariciara el rostro. Pensé en los días que vendrían, en el vuelo que me llevaría a una isla que prometía emociones nuevas. Y, aunque mi corazón estaba dividido entre la inquietud por dejar a Santiago y la emoción por la aventura, sentí cómo la vida me sonreía una vez más, invitándome a escribir otro capítulo en mi historia. El amanecer en Barcelona fue mi último regalo de la ciudad antes de un nuevo capítulo. Cerré la cremallera de mi maleta con un gesto decidido. Mi mente ya en los cielos abiertos y en los caminos de una tierra desconocida. Santiago me despidió con una mezcla de preocupación y resignación en sus ojos, una sombra de palabras no dichas que se deslizaban entre nosotros. Un abrazo silencioso fue todo lo que intercambiamos antes de que me lanzara hacia lo desconocido. El aeropuerto, con su caos ordenado, era un escenario que conocía bien. Pero esta vez, la familiaridad se mezclaba con una emoción palpitante. Las horas de vuelo, acompañadas de escalas y largas esperas, se me hicieron menos tediosas al imaginar lo que me aguardaba en Madagascar. El tiempo transcurrió como un susurro prolongado hasta que el avión tocó tierra y la calidez del aire tropical me envolvió. La primera bocanada de aire me trajo un aroma mezclado de sal, tierra húmeda y especias que jamás había olido antes. Cuando llegué al hotel, sentí una mezcla de cansancio y emoción. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida, con un flujo constante de gente que hablaba en una mezcla de dialectos locales y francés. Me asomé por la ventana de mi habitación y contemplé el mundo nuevo que se extendía ante mí. Sabía que necesitaría a alguien que me ayudara a navegar en este mar de sonidos y paisajes. Mi francés era suficiente para saludos y frases sencillas, pero para explorar de verdad, necesitaba a alguien que hablara español. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de luz aún bañando la ciudad, me dirigí a una agencia de guías que me habían recomendado. Era un edificio colorido, con paredes pintadas de tonos vibrantes que reflejaban la alegría y diversidad de la isla. Al entrar, el zumbido de conversaciones y risas me envolvió. Entre los guías que esperaban su turno, mis ojos se posaron en una figura que destacaba sobre todas las demás. Emil. No conocía su nombre todavía, pero su presencia dominaba la sala con una naturalidad que resultaba hipnótica. Con un cuerpo que hablaba de años de actividad física y una confianza que se percibía desde lejos, Emil era diferente. La piel oscura de su rostro, suavemente iluminada por los haces de luz que se filtraban por las ventanas, parecía resplandecer. Sus ojos, de un marrón profundo, se movían con curiosidad y determinación. Una barba perfectamente cuidada le daba un aire sofisticado, y su cabello corto y rizado reflejaba la luz con destellos cálidos. Me acerqué al mostrador, donde una joven recepcionista me saludó con una sonrisa amable. «Buenos días, señora. ¿Busca un guía?», preguntó en un español con un acento suave. «Sí, necesito un guía que hable español», respondí, echando una rápida mirada hacia Emil, quien ahora se encontraba revisando unos papeles y conversando con otro guía. «Perfecto. Déjeme recomendarle a Emil, uno de nuestros mejores guías. Conoce la isla como la palma de su mano y habla español con fluidez», dijo asintiendo con confianza. El nombre resonó en mi mente como una confirmación de lo que ya había presiento. Observé cómo Emil se acercaba al mostrador. Al escuchar su nombre y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Su mirada era intensa y una sonrisa se dibujó en sus labios antes de extenderme la mano. «Buenos días»,
Soy Emil. Me han dicho que necesita un guía. Dijo con una voz grave, firme pero al mismo tiempo cálida. Así es, soy Luisa. Encantada de conocerte. Respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente al estrechar su mano. Su apretón era firme, transmitiendo una seguridad que me tranquilizó. Realicé el pago por sus servicios, notando cómo Emil esperaba pacientemente a un lado, con la postura relajada de alguien que domina su entorno. Conversamos brevemente sobre el plan para el día siguiente, y cada palabra que decía reforzaba la impresión de que estaba en manos de un experto. Me habló de rutas poco conocidas, de rincones de la isla donde la naturaleza hablaba con una voz que solo los curiosos podían escuchar. Salí de la agencia con una mezcla de excitación y nerviosismo. Sentía que había tomado la mejor decisión. Y esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la terraza de mi habitación, me preguntaba qué sorpresas me depararía el día siguiente. La idea de explorar Madagascar con Emil, un hombre cuya sola presencia prometía historias y aventuras, hacía que mi corazón latiera con una vivacidad que creía reservada para los recuerdos de juventud. El día siguiente llegó con un cielo teñido de colores cálidos y el murmullo de la ciudad despertando. Cuando bajé al vestíbulo, un vehículo oscuro estaba aparcado frente al hotel. Emil estaba allí, apoyado en la puerta del coche, con la misma sonrisa segura que había visto el día anterior. Al verme, asintió y abrió la puerta, invitándome a descubrir Madagascar con una promesa implícita de que cada momento valdría la pena. Sentí que me recorría un escalofrío, y mientras subía las escaleras hacia mi habitación con el sonido del motor del coche alejándose, me di cuenta de que aquellas palabras no se referían solo al viaje a Madagascar. Algo más estaba empezando, y, aunque no sabía a dónde me llevaría, mi corazón latía con una emoción que no había sentido en décadas. El siguiente día llegó con un cielo despejado y un aire fresco que traía consigo el murmullo del océano. Me encontraba en el vestíbulo del hotel, con la mirada fija en la entrada, esperando ver la figura de Emil. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera, tan puntual como siempre, pero esta vez con un detalle que me dejó sin palabras. Un ramo de flores de colores vibrantes que sostenía con una sonrisa luminosa. «Para usted, Luisa. Pensé que estas flores le harían compañía durante el día», dijo extendiéndome el ramo. Su voz grave y suave resonó en mis oídos como una melodía. Sentí un calor subir por mis mejillas mientras aceptaba las flores con manos temblorosas. No recordaba la última vez que alguien había hecho un gesto tan simple, pero tan significativo para mí. «Son preciosas. Gracias, Emil», dije sin poder ocultar la emoción en mi voz. Me aclaré la garganta y pregunté más para romper el momento íntimo que para saber realmente. «¿Y a dónde vamos hoy?», pregunté. Emil sonrió con un brillo en los ojos que sugería un secreto por revelar. «Hoy vamos a explorar la ciudad y después quiero llevarla a un lugar especial. Creo que le gustará», respondió con esa seguridad que siempre me hacía sentir que cualquier cosa con él sería interesante. El paseo por la ciudad fue como un viaje a través de un cuadro en movimiento. Las calles estaban llenas de vida, con puestos de mercado donde se vendían frutas exóticas, artesanías y especias que llenaban el aire con sus aromas intensos. Emil me llevó a ver la catedral de Antananarivo, donde los vitrales reflejaban la luz del sol en un caleidoscopio de colores que caían sobre el suelo de piedra antigua. Caminamos por parques donde los niños jugaban y las familias se sentaban en el césped a disfrutar del día. Cada paso que dábamos, cada lugar que visitábamos, parecía tener una historia que Emil contaba con pasión. Sus palabras pintaban imágenes en mi mente, y mientras hablaba, no podía evitar mirarlo con una mezcla de admiración y algo más, algo que no quería admitir siquiera ante mí misma.
Aquí es donde mi padre solía traerme de niño, dijo Emil en un momento, señalando un pequeño puente que cruzaba un río estrecho y tranquilo. ¿Crees en esas historias?, pregunté divertida. Quiero creer, respondió mirándome con una expresión que me hizo sentir como si él también buscara algo más allá de lo tangible. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era un silencio que compartíamos, como si nuestras almas conversaran sin necesidad de palabras. Después de recorrer la ciudad, Emil me llevó a un pequeño restaurante que, según dijo, era uno de sus favoritos. Era un lugar acogedor, con mesas de madera pulida y decoraciones hechas a mano que reflejaban la cultura local. El aroma de especias y hierbas frescas llenaba el aire, y una suave melodía tocada en un instrumento de cuerda resonaba en el fondo. Emil pidió una botella de vino y sonrió al levantar su copa. «Por las aventuras que aún nos quedan por vivir», dijo, y el tintineo de las copas al chocar resonó como una promesa. El tiempo pasó de manera extraña, como si el reloj decidiera ralentizarse solo para nosotros. Las conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Me contó sobre su madre, una mujer fuerte que lo había criado sola después de la muerte de su padre, y sobre cómo había trabajado desde joven para ayudarla. Le hablé de mis años como médica, de las veces que había salvado vidas y de las que no, y de cómo esos momentos me habían dejado cicatrices invisibles. Le hablé de Santiago y de cómo, aunque lo amaba, sentía que la vida se había vuelto una espera constante de algo que nunca llegaba. «Es difícil ver a alguien a quien amas perder su chispa», dije, sin darme cuenta de que mi voz se había vuelto un susurro. Emil me miró con una intensidad que me hizo desviar la vista por un momento. «Lo entiendo, Luisa. Y sé que es aún más difícil seguir adelante cuando sientes que esa chispa también se apaga en ti», dijo, y sus palabras me tocaron más de lo que habría admitido. El sol se fue ocultando, pintando el cielo de tonos rojos y naranjas, y me di cuenta de que el día había pasado en un suspiro. Emil me llevó de regreso al hotel. Pero esta vez, la despedida fue diferente. Al bajar del coche, me miró y dijo: «Mañana continuamos, pero recuerda, Luisa, esto es solo el comienzo». Sentí que me recorría un escalofrío, y mientras subía las escaleras hacia mi habitación, con el sonido del motor del coche alejándose, me di cuenta de que aquellas palabras no se referían únicamente al viaje a Madagascar. Algo más estaba empezando, y aunque no sabía a dónde me llevaría, mi corazón latía con una emoción que no había sentido en décadas. El siguiente día llegó con un cielo despejado y un aire fresco que traía consigo el murmullo del océano. Me encontraba en el vestíbulo del hotel, con la mirada fija en la entrada, esperando ver la figura de Emil. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera, tan puntual como siempre, pero esta vez con un detalle que me dejó sin palabras. Un ramo de flores de colores vibrantes que sostenía con una sonrisa luminosa. «Para usted, Luisa. Pensé que estas flores le harían compañía durante el día», dijo extendiéndome el ramo. Su voz grave y suave resonó en mis oídos como una melodía. Sentí un calor subir por mis mejillas mientras aceptaba las flores con manos temblorosas. No recordaba la última vez que alguien había hecho un gesto tan simple, pero tan significativo para mí. «Son preciosas. Gracias, Emil», dije sin poder ocultar la emoción en mi voz. Me aclaré la garganta y pregunté más para romper el momento íntimo que para saber realmente. «¿Y a dónde vamos hoy?», pregunté. Emil sonrió con un brillo en los ojos que sugería un secreto por revelar. «Hoy vamos a explorar la ciudad y después quiero llevarla a un lugar especial. Creo que le gustará», respondió con esa seguridad que siempre me hacía sentir que cualquier cosa con él sería interesante.
El paseo por la ciudad fue como un viaje a través de un cuadro en movimiento. Las calles estaban llenas de vida, con puestos de mercado donde se vendían frutas exóticas, artesanías y especias que llenaban el aire con sus aromas intensos. Emil me llevó a ver la Catedral de Antananarivo, donde los vitrales reflejaban la luz del sol en un caleidoscopio de colores que caían sobre el suelo de piedra antigua. Caminamos por parques donde los niños jugaban y las familias se sentaban en el césped a disfrutar del día. Cada paso que dábamos, cada lugar que visitábamos, parecía tener una historia que Emil contaba con pasión. Sus palabras pintaban imágenes en mi mente y, mientras hablaba, no podía evitar mirarlo con una mezcla de admiración y algo más, algo que no quería admitir siquiera ante mí misma. «Aquí es donde mi padre solía traerme de niño», dijo Emil en un momento, señalando un pequeño puente que cruzaba un río estrecho y tranquilo. «¿Crees en esas historias?», pregunté divertida. «Quiero creer», respondió, mirándome con una expresión que me hizo sentir como si él también buscara algo más allá de lo tangible. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era un silencio que compartíamos, como si nuestras almas conversaran sin necesidad de palabras. Después de recorrer la ciudad, Emil me llevó a un pequeño restaurante que, según dijo, era uno de sus favoritos. Era un lugar acogedor, con mesas de madera pulida y decoraciones hechas a mano que reflejaban la cultura local. El aroma de especias y hierbas frescas llenaba el aire, y una suave melodía tocada en un instrumento de cuerda resonaba en el fondo. Emil pidió una botella de vino y sonrió al levantar su copa. «Por las aventuras que aún nos quedan por vivir», dijo, y el tintineo de las copas al chocar resonó como una promesa. El tiempo pasó de manera extraña, como si el reloj decidiera ralentizarse solo para nosotros. Las conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Me contó sobre su madre, una mujer fuerte que lo había criado sola después de la muerte de su padre, y sobre cómo había trabajado desde joven para ayudarla. Le hablé de mis años como médica, de las veces que había salvado vidas y de las que no, y de cómo esos momentos me habían dejado cicatrices invisibles. Le hablé de Santiago y de cómo, aunque lo amaba, sentía que la vida se había vuelto una espera constante de algo que nunca llegaba. «Es difícil ver a alguien a quien amas perder su chispa», dije, sin darme cuenta de que mi voz se había vuelto un susurro. Emil me miró con una intensidad que me hizo desviar la vista por un momento. «Lo entiendo, Luisa. Y sé que es aún más difícil seguir adelante cuando sientes que esa chispa también se apaga en ti», dijo, y sus palabras me tocaron más de lo que habría admitido. El sol se fue ocultando, pintando el cielo de tonos rojos y naranjas, y me di cuenta de que el día había pasado en un suspiro. Emil me llevó de regreso al hotel, pero esta vez la despedida fue diferente. Al bajar del coche, me miró y dijo: «Mañana continuamos, pero recuerda, Luisa, esto es solo el comienzo». Sentí que me recorría un escalofrío, y mientras subía las escaleras hacia mi habitación con el sonido del motor del coche alejándose, me di cuenta de que aquellas palabras no se referían únicamente al viaje a Madagascar. Algo más estaba empezando, y aunque no sabía a dónde me llevaría, mi corazón latía con una emoción que no había sentido en décadas. El siguiente día llegó con un cielo despejado y un aire fresco que traía consigo el murmullo del océano. Me encontraba en el vestíbulo del hotel, con la mirada fija en la entrada, esperando ver la figura de Emil. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera, tan puntual como siempre, pero esta vez con un detalle que me dejó sin palabras: un ramo de flores de colores vibrantes que sostenía con una sonrisa luminosa. «Para usted, Luisa. Pensé que estas flores le harían compañía durante el día», dijo extendiéndome el ramo. Su voz grave y suave resonó en mis oídos como una melodía.
Sentí un calor subir por mis mejillas mientras aceptaba las flores con manos temblorosas. No recordaba la última vez que alguien había hecho un gesto tan simple, pero tan significativo para mí. «Son preciosas. Gracias, Emil», dije sin poder ocultar la emoción en mi voz. Me aclaré la garganta y pregunté más para romper el momento íntimo que para saber realmente. «¿Y a dónde vamos hoy?», pregunté. Emil sonrió con un brillo en los ojos que sugería un secreto por revelar. «Hoy vamos a explorar la ciudad y después quiero llevarla a un lugar especial. Creo que le gustará», respondió con esa seguridad que siempre me hacía sentir que cualquier cosa con él sería interesante. El paseo por la ciudad fue como un viaje a través de un cuadro en movimiento. Las calles estaban llenas de vida, con puestos de mercado donde se vendían frutas exóticas, artesanías y especias que llenaban el aire con sus aromas intensos. Emil me llevó a ver la catedral de Antananarivo, donde los vitrales reflejaban la luz del sol en un caleidoscopio de colores que caían sobre el suelo de piedra antigua. Caminamos por parques donde los niños jugaban y las familias se sentaban en el césped a disfrutar del día. Cada paso que dábamos, cada lugar que visitábamos, parecía tener una historia que Emil contaba con pasión. Sus palabras pintaban imágenes en mi mente, y mientras hablaba, no podía evitar mirarlo con una mezcla de admiración y algo más, algo que no quería admitir siquiera ante mí misma. «Aquí es donde mi padre solía traerme de niño», dijo Emil en un momento, señalando un pequeño puente que cruzaba un río estrecho y tranquilo. «¿Crees en esas historias?», pregunté divertida. «Quiero creer», respondió, mirándome con una expresión que me hizo sentir como si él también buscara algo más allá de lo tangible. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era un silencio que compartíamos, como si nuestras almas conversaran sin necesidad de palabras. Después de recorrer la ciudad, Emil me llevó a un pequeño restaurante que, según dijo, era uno de sus favoritos. Era un lugar acogedor, con mesas de madera pulida y decoraciones hechas a mano que reflejaban la cultura local. El aroma de especias y hierbas frescas llenaba el aire, y una suave melodía tocada en un instrumento de cuerda resonaba en el fondo. Emil pidió una botella de vino y sonrió al levantar su copa. «Por las aventuras que aún nos quedan por vivir», dijo, y el tintineo de las copas al chocar resonó como una promesa. El tiempo pasó de manera extraña, como si el reloj decidiera ralentizarse solo para nosotros. Las conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Me contó sobre su madre, una mujer fuerte que lo había criado sola después de la muerte de su padre, y sobre cómo había trabajado desde joven para ayudarla. Le hablé de mis años como médica, de las veces que había salvado vidas y de las que no, y de cómo esos momentos me habían dejado cicatrices invisibles. Le hablé de Santiago y de cómo, aunque lo amaba, sentía que la vida se había vuelto una espera constante de algo que nunca llegaba. «Es difícil ver a alguien a quien amas perder su chispa», dije, sin darme cuenta de que mi voz se había vuelto un susurro. Emil me miró con una intensidad que me hizo desviar la vista por un momento. «Lo entiendo, Luisa. Y sé que es aún más difícil seguir adelante cuando sientes que esa chispa también se apaga en ti», dijo, y sus palabras me tocaron más de lo que habría admitido. El sol se fue ocultando, pintando el cielo de tonos rojos y naranjas, y me di cuenta de que el día había pasado en un suspiro. Emil me llevó de regreso al hotel, pero esta vez la despedida fue diferente. Al bajar del coche me miró y dijo: «Mañana continuamos, pero recuerda, Luisa, esto es solo el comienzo». Sentí que me recorría un escalofrío y, mientras subía las escaleras hacia mi habitación con el sonido del motor del coche alejándose, me di cuenta de que aquellas palabras no se referían únicamente al viaje a Madagascar.
Algo más estaba empezando, y aunque no sabía a dónde me llevaría, mi corazón latía con una emoción que no había sentido en décadas. El día siguiente, todo transcurrió como de costumbre. Era como si Emil se hubiera vuelto frío y no se permitiera mostrar lo que tenía antes. Pero esto solo alimentó mi interés y yo ardía de deseo. Cuando el día llegó a su fin, se despidió de mí y me dejó en el hotel. A la mañana siguiente, volé a Barcelona. Mi marido me esperaba. Aquel día estaba inusualmente enérgico. Me contó que estaba saliendo de casa más y que en general era más activo. A mí no me interesaba. Todos mis pensamientos pertenecían ya al joven negro. Mi único sueño era volver a Madagascar.